Fricada que traemos para el día de hoy. Vamos a hacer el mejor equipo, y cuando digo el mejor equipo, me refiero al mejor equipo de baloncesto, que incluye mejor quinteto y mejores 7 suplentes, por lo tanto plantilla de 12, junto con el mejor entrenador que hayan jugado en Europa y no tengan títulos internacionales. Y cuando decimos títulos internacionales nos referimos a que no tengan ni un Eurobasket, ni un Mundial, ni unos Juegos Olímpicos, ni una Euroliga y ni un anillo de la NBA, ¿vale? Fricada máxima. Sé que hay jugadores pues que tiene mucho mérito que haya ganado la liga pues con en Italia con Sassari, en Turquía con el Pinar Karsiyaka. Pero nos la sudan. Exacto, en Rusia con el Zenit, en España con el Valencia, con el Unicaja, con el mismo Baskonia. Y vamos a empezar por la posición. No, ya está explicado, venga. Venga, va, está explicado. Entonces, Sergio, empiezas tú diciendo quién sería tu base. Elmer Bennett, jugador histórico muchos años en la Liga Española, Tau Cerámica, Real Madrid, DKV Juventud, un crack. La calva mágica del baloncesto español, o una de las calvas mágicas, pura, uno de los mejores jugadores que hemos tenido por la Liga Española. Sí, incluso en Europa. No sé, fue una pena lo de Elmer Bennett porque es que estaba destinado a ganar la Euroliga. Al final, claro, lo de Elmer Bennett se reduce a NBA, que al final jugó en la NBA, pero pues a saber, a los Juegos Olímpicos no va a ir, pero es un jugador que, hombre, en su momento era de los jugadores más cotizados de Europa y se merecía un proyecto de Euroliga que era el mismo Baskonia, era cuando más pasta ha tenido el Tau. Sí. Pero no pudo ser, llegó a Finals Four, ganó ligas con Madrid, bueno, y luego, claro, estando en el Madrid también, ganó liga con Madrid y Baskonia, pero bueno. Sergio se ha quedado con Elmer Bennett, yo me quedo con Nacho Solozábal, ¿vale? Hemos de decir que con todo el research que hemos hecho, nos salía muchísimo americano, entonces normal. A nivel de europeo nos sale Nacho Solozábal, uno de los playmakers más míticos de la Liga Andesa y de Europa en su momento. Se hartó pobrecito de perder Final Fours, creo que también llegó a llegar incluso algo a la final de algún Eurobasket, no sé si estuvo también, voy a buscarlo ahora, si estuvo en aquella final de Los Ángeles. Nacho Solozábal, voy a ver si estuvo en la final de... Sí, mira, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, medalla de plata en el Eurobasket del 83. Entonces, eso para mí es un título importante, así que has patinado. No. En aquella España, tener una plata, has patinado. No, porque jugaban contra los amateurs. Y creo que en esos amateurs estaba una locura de jugadores que luego serían de los mejores de la historia. Sí. Pero no, lo siento mucho, no lo compro. Nada, es por joder un poco la marrana. Vale, entonces es así, vale. Muchas Final Fours perdidas. Y sí, una pena. Creo que es uno de los mejores bases de su generación a nivel europeo, que nunca llegó a levantar títulos internacionales importantes. Sí que ganó Recopas y Copas Corach, pero no. Tendría que haber hecho algo más Nacho Solozábal, y estás dentro de este equipo friki sin éxitos internacionales. Siguiente posición. Dale. Pues a ver. Dos jugadores que están en activo todavía, tanto por tu parte como por la mía. Dispara con el tuyo, va. Sí, puede. A ver, Alessandro Gentile, por mucho que esté en activo, yo creo que en Italia ya está de capa caída. En Italia no va a rascar tampoco demasiado. Se lo ha pasado ya. Buen jugador, pero es un tío que a la hora de anotar puntos es una barbaridad. Una metralleta. Es una metralleta. Ser Estudiantes fue una locura. No sé si quedó máximo anotador de la liga, no recuerdo, tío, pero era una metralleta este. 2 metros de tío. Y un tío sobre todo que prometía muchísimo, tío. Sí, y sigue metiendo una media de 20 puntos por partido. Es decir, que aún hoy en día sigue siendo en el Milano, Urania Milano o algo así que está. Sigue siendo una locura de jugador, pero bueno. Claro, al final Está en el Pallacanestro Udinese desde 2022 y claro, y ahí pues bueno, pues tipo Movistar Estudiantes, pues todos jugando para él. Y yo lo que recuerdo, Gentile creo que quedó... Lo que pasa es que es un tío joder, 15 puntos prácticamente de media anotadora en toda su carrera. Claro, es una gran locura. Físico, 2 metros, 104 kilos. Un tirador desde fuera, desde dentro, bueno, yo creo que... Mucho mejor que Evan Fournier, el pelado de la barba. Yo lo que quería decir de Gentile es que fue una pena porque cuando estaba en el momento ya de acabar de petarla, él ahí está, que era en el Milán,
que venía de ganar el mejor jugador joven y haber ganado alguna liga con el Milán y tal, pues estaba ahí entre NBA, que si NBA y no y tal, había sido escogido en la segunda ronda por Minnesota, que sí, que si no, y tuvo una decisión, de repente se fue a Panathinaikos y a partir de ahí todo se vino para abajo en cuanto a equipos de primer nivel. Y luego ya te digo, Movistar, pues sí, gran rendimiento y demás, pero es que es lo que han sido el resto de equipos y la Virtus en la 17-18 no es la Virtus de ahora, Japón, Jerusalén. Y aparte hay que decir... Dos etapas. No, y hay que decir que tiene un nombre muy gentil, entonces eso suma. Eso ha sido horrible. Pasamos a Fournier. Fournier, cabe decir, ojo, que me puede chapar la boca porque tiene la oportunidad de ganar la Final Four, pero ¿qué pasa? Hostia, que Iván Fournier, que es un tío que ha hecho buena carrera en NBA, sí que es verdad que buena carrera, pero no tienes ese poder de decir quiero jugar aquí, vaya, solo tienen 3-4 mega jugadores, pero en la NBA no ha tenido el acierto de ganar anillo, y en Francia, justo, sí que es verdad que era el inicio de su carrera, pero lleva un añito en la NBA y no fue al Eurobasket, no sé si porque no lo llamaron o él pasó, pero no fue al Eurobasket, el único título importante que tiene Francia. Y a partir de ahí con Francia todo han sido hostiazos, ya sea en el Mundial, en los Eurobasket, que es donde más podría haber rascado este último Eurobasket mismo, en 2022. Él estaba ahí, con los Juegos Olímpicos, que tiene 2 platas. Entonces, Iván Fournier es una colección de no haber ganado prácticamente nada importante para el nivelazo que tiene. Vamos a ver ahora si se acaba con esta Euroliga, que es el gran favorito, pero... Nivelazo según usted. A mí con esa barba me parece más un ladrón del Bronx que un jugador de baloncesto. Bueno, no te tienes que ir al Bronx, un ladrón de Saint-Denis, ¿sabes? No te tienes que ir al Bronx, que es francés. En fin, no tiene pase que este señor no haya ganado nada importante todavía. No, la verdad es que el pavo era buenísimo, es un crack, a mí me encanta. Teniendo básquet, tío, Iván Fournier, a ver qué edad tiene. Aparte es de esos Ha jugadores... hecho muy buena Euroliga, tío, quiero decir. Puede romper la maldición ahora, pero... Y es esos jugadores que cuando cogen 32 años, tío, va sobrado. No, y es esos tíos que cuando cogen un balón dan sensación de que va a suceder algo. Buen físico también, en fin, no tiene pase lo tuyo. Estoy mirando sus números en NBA. Ha llegado a promediar 19,7 puntos en la NBA. O sea, se fue de la NBA después de muchísimas temporadas con una media de 13,6. Ya, grandes números, tío. En fin, 4 veces ha jugado los playoffs y sin pasar de primera ronda. Fournier, espabila, sobre todo con la selección. Epi. Bueno... Epi, palabras mayores. Historia del baloncesto español. Un tío que lo que era enchufar puntos por partido era una burrada, pero una burrada. Véndeme la burra lo que quieras, pero aquí tu Oscar Chimis. Oscar Chimis le come la manos a Epi. Mira, Epi... Epi es uno de los que ha conseguido junto con Fernando Martín, Villacampa, Solozábal, no, pero junto con Fernando Martín, Epi son los dos que han dado el impulso necesario al baloncesto español para tener la generación que tuvimos luego. Totalmente, o sea, los Epi, Fernando Martín, todos los que te he dicho, Romay, Solozábal, Jofresa, Villacampa, son los padres del baloncesto en España. Así que ahora me como un brasileiro que se cree alemán puede mejorar a Epi. Hombre, claro, es que muchos alemanes se fueron a Brasil a esconderse durante los años 40, ¿sabes? Sí, la liaron un poco los alemanes, que se fueron allá a Brasil a ver si pasaban desapercibidos. Puede que los familiares de Oscar Schmidt fuesen de ellos, o incluso los de Thiago Splitter, no sé. No voy a entrar en temas de árbol genealógico, pero Oscar Schmidt es de los anotadores, dicen que es el mayor anotador de la historia del baloncesto. O sea, este tío... Bueno, eso no... Era el Hall of Fame de la NBA sin haber jugado. Era un tío que priorizaba mucho poder ir a jugar con Brasil, lo daba todo por Brasil. Creo que fue uno de los motivos por los que no quiso ir a la NBA, creo, entre otros. Pero es un tío que siempre escogía equipos de perfil medio. En Italia no me acuerdo dónde jugó, ganó una Copa del Rey, y en España jugó en el Valladolid. O sea, a nivel anotador, pues al nivel de Epi. O sea, no sé, anotadores compulsivos, un jugador que se cuidaba muchísimo, un tiro subliminal, que llegaba al primero y se iba al último, o sea, la posición de alero es criminal que ni Oscar Schmidt ni San Epifanio que no tengan ningún título internacional. Claro, Schmidt con Brasil llegó a petarla mucho en el sentido de que, bueno, pues llegaba a semifinales de europeos y Juegos Olímpicos, creo que llegó a rascar. Bueno, es que también pillaron una época los dos que la Serbia aquella era descomunal. Yugoslavia y Unión Soviética, eso, Yugoslavia. Todo, y Estados Unidos iba con los juniors. Le llamé Serbia, pero sí, estaba pensando en Yugoslavia, todavía eran unidos. Yugoslavia y Unión Soviética se lo comieron todo.
todo, tío. Se lo comieron Y todo. luego Estados Unidos, a partir del 92, también empieza a zampar como increíble aquello. Y eso, o sea, es realmente muy injusto que ninguno de estos dos jugadores tenga un título internacional importante. Podrían haber sido NBA sobradamente. Bueno, a ver, es lo que decíamos. Epi al final estaba en un Barcelona, que aquel Barcelona, aunque apuntaba maneras, no daba ganado la Euroliga, ni daba ganado ahí en Europa. Y Oscar perdió muchas Euroligas, tío, sí. Epi, muchas Final Fours, tío. Y Oscar Smith, lo que tú dijiste, prefirió jugar en equipos, prefirió ser cabeza de ratón que cola de vaca. Sí, prefirió ser el mismo también. Sí, mira, en Italia jugó en el Ponola Caserta y en el Pavia, y no sé en cuál de los dos. Y ahí estuvo muchos años en Italia y tal. Pero sí, un tío que se priorizó a él mismo, pero no en un sentido egoísta, sino pues de disfrutar y de poder ser él y un anotador. Se comenta que es el mayor anotador de la historia del baloncesto. O sea. Conclusión, le come los huevos a Epi. Buah, tío, sería un buen debate. Yo creo que la gente te diría Oscar Smith, pero tenía que ser duelos bonitos. De hecho, a ver, leí hace poco que la mejor final europea de la historia es una recopa que juega uno de los dos equipos italianos en los que estaba Oscar Schmidt contra el Madrid de Petrovic, y que en esa final quedan como 117-113 para el Madrid, y que dicen que es el mejor duelo anotador que se ha visto nunca en una final europea, que Petrovic se va a los 60 y pico puntos y Oscar Schmidt se quedan 44. O sea, ¿pero qué es este duelo, colega? O sea, tío, se te va la olla. En otras épocas, tío. Ahora es bastante impensable que pase algo así, tío. Bueno, si no estás en NBA es impensable. En el baloncesto europeo hoy por hoy es impensable. En Euroliga lo veo muy impensable acabar con 30 puntos de... En NBA es sencillo, pero en el baloncesto europeo hoy por hoy no. Con lo táctico y pizarritas que se ha vuelto, y me encanta que sea así. Bueno, a la pivo. Hostia, me has puesto a Andrés Jiménez, tú. Andrés Jiménez, también historia viva del baloncesto español, historia viva del baloncesto catalán. Estoy viendo que yo he tirado más por lo español y tú has tirado más por lo internacional. Bueno, he empezado con Solozábal, tú has empezado con un Yankee, has empezado con Elmer Bennett. Bueno, pero porque Elmer Bennett es más español que Solozábal casi, tío. Ha jugado más... Es verdad, bastante español Elmer Bennett. Bueno, Ilyasova jugó en el Barça, un respeto. Bueno, Ilyasova jugó en el Barça y también se piró cagando hostias el Barça. Sí, justo el año que se piró, el año siguiente ganamos la Euroliga. Fíjate. Y sí, la verdad que la cagó, pero bueno. Nada, Andrés Jiménez, seguimos por la misma línea de antes, empotradores puros de la canasta, un tío que era... Andrés Jiménez a mí, no, a ver, estamos hablando de un tío de la época de finales de los 80, 90, entonces claro, los padres del baloncesto, hay que tener en cuenta que yo no le he visto toda su carrera deportiva, pero sí que creo que de esta lista es de los que se puede defender, valga la redundancia, que mejor defienden de todos los que hemos puesto en la lista. Es un tío que era un empotrador de la canasta. Camiseta retirada en el Palau. Sí, no, es un crack, un histórico. También estuvo en la plata de Los Ángeles 84. A ver, ya sabes que yo a veces en fechas tengo tantas que a veces en fechas me puedo confundir en un añito o dos por ahí. No te preocupes. Me pasa bastante. Y nada, ya te digo. Qué pena que no rascaran Eurobasket, tío, o incluso algún mundial y que sea una final. Lo más raro es A ver, claro, lo más raro quizás... Bueno, no es tan raro, es que, claro, él ya... fue la Euroliga, que ese equipo no ganase Euroliga. Un poco tipo la quinta del buitre, que se merecían la Champions, pero al final no pudo. Sí, la Euroliga la tenían que haber ganado. También les coge aquella Boljovina, o como coño se diga, que era brutal, pero brutal la puta Boljovina de aquella época. La de Petrovic, Kukoc, Savic, Vlade Divac. Esa les gana 2 o 3 ahí, les eliminan 2 o 3. Ganan 3 seguidas sin despeinarse. No, ya. De Zagreb, creo que era la Cibona de Zagreb. Sí, también por ahí andaba. Claro, que estamos la hablando Peña también la gana. Estamos hablando de una época donde le cogen, justo a los míos, les coge un baloncesto balcánico muy, muy poderoso. Muy fuera de contexto. Y claro, luego cuando el baloncesto balcánico baja a nivel, que es después de la guerra civil interna y tal, justo todos los míos se retiran. Entonces les cogió una mala época. Ya no están en ese momento tan cool. Y luego también tenían... Era el baloncesto balcánico y el soviético se comían todas las... Se repartían el pastel. Luego, y también andaban por ahí los griegos. Grecia, por ahí también de Nico Galis. Sí, lo que te estaba diciendo, los griegos, pero bueno. Y Edjan Ilyasova.
Italia, ojo. Ersan Ilyasova, ¡buah! ¡Qué pena que se pirase! Claro, en ese momento Ilyasova viene, que ha estado, no sé si 1 o 2 años en la NBA, y le dicen, vuelve a Europa, foguéate un poco, chico, y luego vuelve. Entonces vino 2 años al Barça, ganó la Liga, jugador de mates espectaculares. A mí tenía un triple que muy bombeado, que me ponía muy nervioso, porque siempre me daba la sensación de que no iba a entrar, un poco tipo mandarinas de Yui, pero más estético. Entonces, pues bueno, un jugador que en Europa hubiese jugado donde hubiese querido. Tuvo muy buena carrera en la NBA, sobre todo hizo mucha carrera en Milwaukee Bucks. Pero el bono de Ersan Ilyasova, pues eso, tardó, bueno, no, nunca más volvió, voy a buscarlo, nunca más volvió a Europa después del Barça. Y Ersan Ilyasova, no sé si en el lockout aquel, a ver, Ersan Ilyasova, no, nunca más volvió. Él antes del Barça estuvo en equipos turcos de segunda categoría, pero luego, claro, él por ejemplo también decide ir con Turquía al Mundial de Turquía, que hacen plata. Los europeos se lo suma un poco, que igual podría haber luchado algo junto con Koglu y Mehmet Okur y Tunsieri, algún jugador más turco que debería haber de la época. Nunca llegó a ver esta fraternidad, como mucho para el Mundial, que también fue Turkoglu, aunque y Mehmet Okur no pudo ir. Claro, Turquía en esa época tuvo a 3 grandes jugadores en la NBA. Mehmet Okur llegó a ser All-Star y a ganar el anillo. Y Turkoglu llegó a llevar a las finales a Orlando, junto con Rashard Lewis y Dwight Howard y Nelson, algo más. Y Ersan Ilyasova, ya te digo, estoy mirando aquí, llegó a promediar 14,8 puntos por partido. Era un buen reboteador también, llegó a promediar 8,8 rebotes en su mejor temporada. Buen taponador también, igual no en la NBA no era su fuerte taponador, pero en Europa sí. Y bueno, no pudo ser. En 2019 es cuando más lejos llega con Milwaukee. No sé si llega a llegar a la final o a segunda ronda seguro. Y nada, una pena que este jugador se haya retirado sin grandes títulos. Tantos años en la NBA, pues hombre, si se hubiese esperado un poquito más Milwaukee, pues hubiese cogido la época con Antetokounmpo, pero esto no lo escoges tú ni mucho menos. Y también pues me faltó un poquito más de él con Turquía, pese a que... Claro, es que ahora estoy pensando, no sé si él llega a ir a la selección... Espera, posteriormente con los temas, ¿verdad? Vale, sí. Él llegó a ir al Mundial 3 veces, 2006, 2010, 2019 y 5 Eurobasket. Falta algo más ahí. O sea, no puede ser un jugadorazo de tu categoría, se haya retirado, nada importante, Ersan. Bueno, sí, la liga que ganaste con el Barça, pero no es suficiente. Estás en nuestro equipo friki, lo siento, Ersan. Y vamos con el final ya, donde en la zona pivot yo tengo que poner a Zydrunas Ilgauskas. Qué mítico, tío. El histórico lituano. Acompañante de LeBron James, tío. Es lo que te iba a decir, muchos años. Bueno, acompañante de LeBron James, muchos años en NBA, se comió todo. Llegó a ser All-Star 3 veces, creo, o así. Sí, ¿no? se comió todo el inicio de LeBron James. Amigo de LeBron, aparte, luego se va a Miami Heat también. Sí, a ganar el anillo cuando están con todos aquellos y también, y justo cuando se retira el año siguiente, ganar el anillo. Sí, es lo que te iba a decir, otro desgraciado, que justo todo sucede cuando él se retira, pero bueno, a ver, ya solo decir, un tío que ha estado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 temporadas en NBA, como prácticamente promediando por encima de 25 minutos todas las temporadas, excepto la última era indiscutible en su posición. Por eso, excepto la última ya donde cae, porque ya, a ver, ya está veterano. En 2 Heat, años al estar. Claro, pues a ver, tiene que estar en la lista y de aquí además, y no me bajo. Como también había tenido algún problemilla con lesión, no, creo que no tuvo muchos problemas con lesión, pero dejó marginada totalmente a Lituania, ¿sabes? En épocas, él empieza en Cleveland en la 97-98 y creo que en 2003 o así, Lituania gana algún Eurobasket con los Jasikevičius y demás, o con sí, pero bueno, él estaba muy centrado. ¿Cómo se llamaba aquel tirador de Baskonia tan bueno, Macillauskas? A ver, él sabía muy bien lo que tenía que hacer, que en la NBA te piden mucho esa presencia de NBA, sabía muy bien que había que quedarse allí. En NBA... Creo que nunca fue con... en NBA, aparte, en NBA... No, porque estaba peleado también, que al menos lo que estuve buscando, estaba peleado con la selección, porque como empezó a faltar a los Eurobasket, la selección... Nunca fue a ninguna fase final de Eurobasket. Porque cuando faltó a las primeras fases finales, el Eurobasket y luego creo que el primer mundial se lo salta por lesión y vuelve a faltar el siguiente Eurobasket. Ya sabemos cómo es en NBA, que Eurobasket para ellos es bazofia, es como jugar la Copa África. Sí, pero Pau Gasol, Ilyasova, sí, pero porque forzaron. Vienen a jugar, pero porque forzaron.
Ilgauskas no forzó porque prefirió tener contratos millonarios, porque, a ver, tampoco era el nivel de Pau Gasol, no nos vamos a engañar. Claro, lo que estoy viendo es que en la 98-99 el tan solo juega 5 partidos y en la 2000-2001 24. Luego a partir de entonces sí que está muchos años jugando Y luego, 65 pues, partidos, pero igual ya tiene ese recuerdo de decir, hey, no. No, y luego es eso, de que cuando luego ya no, en la propia selección lo castiga y dice, mira, solo queremos llevar a gente que esté comprometida, tú no lo estás, fuera. Claro, fue una pena. Pero es que podría haber rascado. Podría haber ganado tanto anillos NBA como títulos con Lituania, que durante esa época ganaron Eurobasket y ir a unos Juegos Olímpicos, tío. Creo que, no sé si durante esa época Lituania rasca algún bronce, puede ser que rasquen algún cuarto puesto. Imagínate si a ese equipo de Jasikevicius, de Marciuliones, creo que era, de Siskauskas. Que conste que ahora viendo a Boban Marjanovic... Buah, tío. Creo que son palabras mayores, Una pena que Marjanovic. Cuando explota Boban Marjanovic en Estrella Roja se va a la NBA. Marjanovic, que creo que se pronunciaría Marjanovic, porque ellos la J la pronuncian como una I un poco rara. Espera, déjame un momento. En plan, ellos la J la pronuncian como una I muy rápida, como Marjanovic. ¿Sabes? Como que la dices pero no la dices, en plan... Mariano. Estaba cagado porque el primer año jugó en San Antonio y digo, mierda, que no sea el año. De hecho, que fíjate... San Antonio ganó el último anillo, pero no llegó a ganar. Bueno, tuvo su rol en la NBA, un jugador físico espectacular que explota relativamente tarde en Europa, relativamente la peta con Estrella Roja con Bogdanovic. Más feo que un orco. ¿Eh? Más feo que un orco. Sí, pobrecito. Creo que ha salido La verdad... a veces ¿no te das cuenta que a veces los pivots meten más miedo por lo feos que son que por el tamaño? Bueno, creo que a Marjanovic y a Dueñas les puede haber pasado. Buah, tú tenías a Dueñas delante y no querías ir ahí. Más allá de eso, Marjanovic, pues es una pena, se fue un momento en la NBA, que lo entiendo, hizo su carrerita, pero claro, con Serbia se hartaba a perder finales, aunque no sé si ha estado en todas, pero mira, voy a mirar. Pero Boban Marjanovic, ya te digo, se le prohibió jugar el Eurobasket, tal. Bueno, en fin, pues creo que igual no jugó tanto con Serbia como le gustaría, creo. Participó en el Eurobasket en 2017 y logró la medalla de plata. Pues ha perdido finales con Serbia, que hombre, tener en la final de un europeo contar con un Marjanovic es una locura. Encima estaba rodeado de Teodosic, Kalinic y demás. Y luego en la NBA pues tampoco ha tenido el acierto. Ni Euroliga, pues es una pena, porque es un tío que si hubiese continuado en Europa seguramente se hubiese unido a algún proyecto ambicioso de Euroliga. Entonces, creo que se ha retirado este año en el Fenerbahce a mitad de... no, se ha ido a China. Justo Fenerbahce, que va a jugar la Final Four. O sea, Bobby, tío, escoges mal, escoges mal, Bobby, tío. Bueno, escoges mal. El mono y chino. Sí. Y nada, Sí. Estos son nuestros banquillos. Estos son nuestros banquillos. Venga, va, empieza un poco... Nada, los banquillos quedan así un poquito por el aire porque... empezamos a estar un poquito apretados de tiempo. Ya Sí, si quieres un poco así por encima, Macale, pues otro sería un caso Elmer Bennett, pero sin profundizar, sin llegar a ser Elmer Bennett, pero jugó con Macedonia y tampoco. Sí, a ver, nada. Están por ahí. Evan Fournier lo pusiste tú. Ya lo hemos dicho, Alberto Herrero Herreros. de lo mismo que Epic, aunque Alberto Herrero sí que es una época posterior. Pones Sí. a Schmidt, Fernando Martín ya lo hemos dicho, Mirza Teredovic, una pena que era bosnio y demás, Sí. y Marco claro, con Nat. la selección poca cosa, pero con el Baskonia cogió buena época, ganó 2 ligas, pero Euroliga nada. Marco Luego Nato, tuvo una otro. campaña en NBA. Marco Y Dennis Nato. Marco Nato, tío, una pena que ya plata olímpica, tío. Otro que que están en la selección. Bueno, Italiana. sí. Pero fue una pena, tío, porque no era mala generación ahí con Basile, pero claro, también palmaron aquella final olímpica contra Argentina. Y yo, pues bueno, me he puesto a Terrell McIntyre, que también otra especie de... Nos ha costado encontrar jugadores europeos en la posición de base. Si os ocurre, nos lo dejáis en comentarios. Luis Bullock es eterno madridista y casi madrileño El adoptado. sistema, pero también con el Madrid nunca llegó a rascar ni de cerca No, una no, Euroliga. era la época en la que no conectaba el Madrid bien. Sí, y llegó a jugar con Herreros y tal, ganó ligas, pero... Y Gallinari. McIntyre con el Montepaschi. Gallinari un poquito de lo mismo, de los italianos. Epi por ahí también. Sí, Gallinari, la pena, joder, también en NBA, un jugador con unas posibilidades espectaculares, pero, jolín, ni en Europa el tiempo que estuvo, que fue poco, ni en NBA, que ha estado mucho tiempo, ha rascado nada, ni con la selección nada. Epi ya lo hemos comentado antes. Omri Caspi, una pena, primer jugador israelí que jugó con la selección, que jugó en la NBA. Audi Norris, otro Otro mítico. mítico. En NBA, si no hubiese sido por las lesiones, en NBA podría haberla partido mucho, pero también vino una época al Barça que en la Euroliga se nos negaba.
John Brickaspik, jolín, que también cogió muy buena época en el Maccabi, tío. Y nunca llegó a levantar la liga, por eso lo hemos puesto. Y ante Tomic, pues jolín, otro que escogió el peor momento para jugar en el Barça y el peor momento para jugar en el Madrid, que con Croacia... No, escogió el peor momento también para irse del Madrid, porque a partir de que se fue él, el Madrid tiró para arriba. Exacto, el Barça no se puede decir que el mejor momento, porque se fue en un momento en que estábamos predestinados a ganar la Euroliga, pero no la ganamos. Y luego que con Croacia ha tenido gran generación con Saric, con Hezonja, con Bogdanovic también. Muy pecho frío, también hay que decir muy pecho frío ante todo. Sí, con Krunoslav Simon, pero jolín, no ha rascado tampoco, ¿no? Creo que a lo mejor unas semifinales en el Europeo 2013 y tal, o sea, ante Tomic ha tenido posibilidades para hacer cositas a nivel de club y con Croacia y no ha rascado nada. Y eso que este año se ha salido, pero ya estando en la peña no creo que vaya a tener oportunidades de... Y como mejor entrenador sin títulos, ¡bum! Claro. Coincidimos los dos. Uno de los padres del baloncesto europeo y español, vamos, o sea... Que de hecho ya podemos pasar al siguiente formato porque aquí ya coincidimos. Va a perder Final Four y con España perdió la final de los Juegos Olímpicos, que fue una plata que sabe a oro, pero... Aito, tío, te faltó algo en esas Final Four, macho, pero gracias por todo. Vale, entonces ahora me querías poner, vamos a ir a hacer, hazlo de forma más o menos breve, capullo, que nos conocemos. Yo te voy a ir poniendo jugador a jugador de los que tú me dijiste que te gustaría poner ahí, de que estuvieron al límite de entrar en la lista, sí, pero por A o por B la salvaron. Entonces yo te los voy a ir poniendo uno por uno y me vas breve, es decir, me dices lo que ganaron y lo cabrones, la suerte que tuvieron. Venga. Luis Scola, mítico argentino. Por los pelos por el oro olímpico, que eso vale la hostia. Luego perdió Final Four con Baskonia, perdió también final del Mundial, 2 finales del Mundial, una de ellas contra España, y en la NBA nunca llegó a levantar, pero se salva por los pelos por ese oro olímpico de Argentina, meritorio. Una pregunta, aquí sí que pero no es por Scola. ¿Prefieres un oro olímpico o 2 campeonatos del mundo? ¡Ah, qué cabrón! Un oro olímpico. Y más de la forma en que lo consiguieron fumándose a Estados Unidos. Yo también prefiero el oro olímpico, ¿eh? Sí, sobre todo de la forma en la que lo hicieron, tío. Porque es verdad que Estados Unidos no iba tal, pero ahí estabas tú, Demar, Iverson, LeBron James... No, era una selección de la hostia. El Amaro Dom... Alonso, lo que pasa es que los grandes Iverson, LeBron todavía les cogió jóvenes, pero era una selección que luego... Habían ganado con la gorra, pero no les dio la gana, y Argentina tiene una generación de locos que le hicieron un coraje que te cagas. Se salva por los pelos Luis Scola. Nikos Galis, espectacular jugador de los años 80, que se salva por el Eurobasket que ganó, pero a nivel de club, sobre todo Aris de Salónica, creo que luego jugó en Panathinaikos, nada, en Euroliga gana. Sorprendentemente nunca ganó la Euroliga y se salva mucho ese Eurobasket que ganó con Grecia en el año 87, creo que fue. Se salva por los pelísimos. Un jugador que es también de los padres del básquet europeo, tío. Milos Teodosic. A mí este jugador es de los que en su momento me deleitaba ver. Me encantaba. Sí, a mí también, pero es que se hartó a perder Final Fours, a perder finales con Serbia, tardó en dar el paso a la NBA. No sé si llegó a ganar 1 o 2 en Euroligas. Ahora te lo digo. Una fijo. Ha perdido una final del Eurobasket, una final del Mundial y una final de los Juegos Olímpicos. Y la del Eurobasket cargándose a España por el campo. Tiene una Euroliga en 2016 que ganaron porque es que había perdido no sé cuántas Euroligas seguidas, ya sea con el CSKA, incluso con Olympiacos contra el Barça. O sea, de perder finales este hombre, y aparte muchas finales las ha perdido porque ha hecho el primo, porque se ha rayado y prácticamente la ha tirado él. Y la del Mundial, la del 2016 de milagro. La del Mundial hay que recordar que se cargan en cuartos a España, la España de Pau Gasol. No, nos matan Francia. ¿No es ese el Mundial? No, nos mata Francia. Ellos nos cargan en el de 2010 a un triple que le meten la cara a Garbajosa. Pensaba que era ese palman en semis contra Turquía. Pensaba que era ese el Mundial donde ellos habían llegado a la final. No, en 2010 triple que le meten la cara. Walter Herman. Jugador que tiene mucho mérito porque ganó ligas con Baskonia y con Unicaja, pero que se salva porque tiene ese oro olímpico. Muy mítico, Walter, Argentina. Jugador que se te caía la baba, tío. Muy diferente a todo. En Fuenlabrada, en Unicaja, en Baskonia, San Melena Rubia. Horazo, Walter Herman. Andrei Kirilenko se salva por los pelísimos. Raro que no ganase la Euroliga aquel año con CSKA, con aquella canasta buzzer beater de Princesses. Jugador muy importante
importante en la NBA, que llegó a ser All-Star, pero nunca llegó a muchos años en Utah y con Carlos Boozer, Devon Williams, Mehmet Okur y demás, pero que se salva por los pelos por ese Eurobasket que le gana a España en 2006. Creo que fue en 2006. No, 2007. Sí, porque el 2006 fue el Mundial. 2006 fue Mundial. Veníamos de fundir en todo y ese día a la final no salió nada, todos jugaron fatal excepto Calderón, pero cogió Kirilenko con el americano aquel J.R. Holden o algo así y nos lo quitaron por nada, tío. Muy duro, muy duro. Radivoy Korac. Radivoy. A este no lo conocía. Korac se salva porque ganó algún título con la Yugoslavia. No recuerdo, es jugador mitiquísimo de los años 70-80, que de hecho la Copa Korac se gana ahí, se llama así en honor a su nombre, pero que se salva por los pelos por la selección nacional. Tendría que haber ganado mucho más este señor. Batum, siguiendo por la Francia más actual. Se salva por el Eurobasket. Se salva por el Eurobasket que ganaron en 2013, porque también España tuvo muchas bajas y demás, y nos echaron en semifinales, pero salva ahí. En la NBA mira que ha tenido gran carrera, pero nunca ha llegado a ganar el anillo, y con Francia Sarta va a perder. Que se aguante. Okur. Mehmet Okur, gran jugador turco que se salva porque ganó el anillo con Detroit, tío. Se salva porque gana el anillo con Detroit Pistons. Espectacular, espectacular. Y luego dejó bastante marginada a Turquía. Iba mucho más, sobre todo Ilyasova. Turkoglu se ofreció mucho en aquel mundial que jugaban en casa, pero creo que Mehmet Okur no llegó a ir. Buena carrera en NBA, que llegó a ser All-Star también. Un poco de rebote yo creo que llegó. Luego hizo muy buenos años en Utah, pero ganó el anillo. Se salva porque gana el anillo en Detroit. Nikola Mirotic, tío. Sarta va a perder Final Four, ya sea cuando con el Barça o con el Madrid. Justo cuando, después de palmar 2 Final Four seguidas con el Madrid, se pira a la NBA y el Madrid gana 2 Euroligas en no sé si 3 o 4 años. Cuando viene al Barça pierde las finales de Euroliga y luego el Madrid la gana también. En fin, muy mala suerte con la Euroliga Nikola Mirotic. Pero se salva, que tiene un europeo con España en 2015. Y ahora no quiere volver. Que le den, porque eres un gafe. Prigioni. Pablo Prigioni llega a ganar la liga con Baskonia, le falta Euroligas y demás, pero otro que se salva por ese oro olímpico con Argentina. En su momento fue el rookie más veterano en la NBA. Llegó a ir a la NBA, diciendo no lo hizo mal ni mucho menos, pero se salva por ese oro olímpico. Vale, sí, frenamos aquí un momentito y es para pediros disculpas. Cuando uno hace este tipo de vídeos suelen venir pájaras como esta. ¿Y por qué digo que suelen venir pájaras como esta? Pues porque Prigioni no estaba en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004 en los que ganaron el oro olímpico. Por lo tanto, Pablo Prigioni se une a este grupo de jugadores que han jugado en Europa que no han ganado títulos importantes, ya que se salvaba por los pelos por tener supuestamente esta medalla de oro de 2004. Y como no es así, vamos a hacer una cosa. ¿Os acordáis que al principio Sergio ha puesto a Elmer Bennett y yo a Nacho Solozábal? Pues bien, Sergio va a eliminar a Elmer Bennett y va a sustituirlo por Pablo Prigioni. Así que lo siento, Pablo Prigioni, eres el base titular de los jugadores importantes que han jugado en Europa y no tienen ningún título internacional importante. Macillauskas. Adivino, el Eurobasket de 2003. ¿Perdona? El Eurobasket de 2003. Correcto, ganó la liga también con Baskonia. Creo que también es buena época de Baskonia, que llega a buenas Final Fours y demás, pero se salva por ese Eurobasket, por Lituania. Se salva muy por los pelillos. Sí. Y con esto y un bizcocho, acabamos con el listocho.